Sin duda, al leer e investigar sobre los ferrocarriles en Estados Unidos, junto con el Pennsylvania Railroad, Union Pacific siempre se me hizo de los más destacados en generar colosos que no solo en la teoría, datos registrados o demás sean superpotentes, sino que también en el caso de estos ferrocarriles los hacían ver visualmente pues más que imponentes. Dentro de Union Pacific, ya que en otro video tocará hablar de locomotoras increíbles de Pennsylvania, ya eso tendrá su propio video. Hemos hablado de la Big Boy, hemos hablado de un poquito de las Challenger, pero hoy, a sugerencia de un suscriptor llamado literalmente The UP 9000, pide que hablemos de la locomotora que, si ya vieron el título, es la clase 9000 de Union Pacific. Locomotoras 412-2. El contexto de esta clase, que también eran nombradas técnicamente como UP-1, es bastante curiosa, y también hablaremos de cómo llegó a donde llegó la única sobreviviente en display. Así que comencemos. Corrían los primeros años de la década de los 20. Los requerimientos de subir no solo la potencia, sino la velocidad de los trenes de carga en regiones planas cada vez era un tema que más se discutía en Union Pacific. En 1925 se entregaron 10 locomotoras de 3 cilindros hechas por Alco, configuración de ruedas 4-10-2, la clase 8000. El prototipo estaba pues superando todos los tests sin ninguna clase de problemas y siguió con otras 9 de la 8800 a la 8808. Pero aunque dieron buenos resultados al poder jalar fácilmente las cargas, el último tema de la velocidad no se logró exactamente como ellos esperaban, por lo que se dejaron de usar cada vez más y más, pero dio pie a que se ordenara una configuración de ruedas distinta, y el 8 de abril de 1926 finalmente se entregó en Omaha el prototipo, la locomotora número 9000, igual hecha por Alco, de configuración de ruedas 412-2. Esta también recibió el visto bueno inicial. Con esto, otras 14 locomotoras fueron ordenadas, dando hasta la 9014. Mantuvieron la constancia que la clase 8000 pues tuvo problemas para hacer. Esto potenciando que en 1928 se ordenara un segundo lote de la 9015 a la 9029. Y bueno, para no hacer larga la historia, fueron 88 locomotoras con esta configuración de ruedas de la clase 9000. O sea, hasta la 9087 que funcionaron en Union Pacific. Muchísimas. Así que podemos darnos cuenta que no fue solo un poquito más exitosa que la clase 8000. Fue infinitamente más reconocida, popular y obviamente útil. Rumbo a la llegada de más locomotoras de este tipo fue que se le daba otra connotación. Como les dije, la UP1 era con lo que se refería a la 9000, al prototipo. El término UP2 fueron para las que abarcaron de la 9001 a la 9014. El término UP3 se utilizó para la 9015 a 9029. UP4, 25 unidades de la 9030 a la 9054 en 1929. Y bueno, antes de pasar a las UP5, otras UP3 se dieron a otros ferrocarriles, como el Oregon-Washington, donde se dieron 8 locomotoras y se les dio la numeración local, usando 9700 a 9705, que antes en Union Pacific llegaron a utilizar un tiempo 9055 a 9062. Y luego vamos con la UP5, fueron 25 igual en total, de la 9063 a la 9087, estas siendo las últimas en ser entregadas en 1930. Eran de lo más peculiares, no solo por su configuración de ruedas y su tamaño, que eran más que llamativos, sino por incorporar el sistema de engranaje de válvulas conjugadas, inventadas por Sir Nigel Presley en Londres. Este permiso fue muy importante y lo consiguió Alco a tiempo para este modelo de locomotoras, haciendo que estas fueran las más grandes en usar este sistema en todo el planeta. Este sistema utilizaba, para los que no saben, 2 palancas con bisagras conectadas a las válvulas del cilindro exterior para operar de igual manera la válvula interior. Y aunque en el año 34 y en el año 40
A 8 de las primeras 15 locomotoras del primer lote se les quitó este sistema para usar el engranaje de válvulas dobles Washards, que utilizaba una manivela excéntrica doble y un segundo enlace en el lado derecho, un sistema que podemos ver ejemplificada también en la locomotora experimental de Baldwin 410-2, que fue probada en Pennsylvania, de número 60.000. Está en el Museo de Ciencia del Instituto Franklin en Filadelfia, Pennsylvania, por si tienen la oportunidad de ir o quieren echarle un vistazo a esa locomotora. Entre eso y muchas variaciones que tuvieron cada lote diferente, nos estaríamos explayando muchísimo y tampoco crean que hay demasiada información. De hecho, siento que para de la UP3 a la UP5 hay mucha falta de información. Principalmente solo hay de los primeros 2-3 lotes muchas especificaciones, y de lo demás pues me imagino que serán solo variaciones menores en el sistema. Nada demasiado pues grande como para mencionar, o que por lo menos en todos los foros y lugares en inglés, que deberían ser las personas que saben al respecto, no les pareció lo suficientemente importante de notificar. Antes de hablar más a detalle de la prototipo, la locomotora que inició todo, la 9000, tiene una historia muy digna de contar, pero también hay otra historia bastante interesante sobre las 9000, como el accidente de la 9018. El 20 de octubre de 1948 en Kansas, en las zonas altas de este estado, sufrió un fenómeno que ningún crew de locomotora a vapor desea que le ocurra, el llamado por los estadounidenses Crown Sheet Failure. En español se traduciría como falla en lámina de corona. Suena raro, ¿no? Que yo la verdad dudo que utilicen ese término, pero es básicamente cuando hay falta de agua en la caldera, exponiendo el techo de esta misma. Por esta razón, el cambio brusco de temperatura y presión causa que se reviente todo. Queden estas imágenes bastante conocidas de todo el sistema de las tuberías internas saliendo por el frente. Tristemente, las 3 personas en cabina fallecieron en este accidente, y esta locomotora, tras este accidente, fue enviada obviamente a la chatarrera. Hemos visto que hay igual accidentes muy fuertes. Lo tocamos en lo de la locomotora 4005, una Big Boy, que incluso no solo la volvieron a arreglar, sino incluso está conservada en un museo. Pero en el caso de esta locomotora no tuvo este mismo final, sino que como fue a finales de los 40s y desde inicios de los 50s estaba muy fuerte el diésel, pues poco a poco, ya saben, no le vieron caso a volverla a rearmar, a reparar, a volverla a poner en funcionamiento, y fue mandada a la chatarrera. De hecho, muchos dicen que incluso estuvo mucho tiempo en los patios así, destruida de toda la caldera, y esperó a sus amigas que fueron desechadas a finales de los 50s. Pero bueno, ya, específicamente hablando de la 9000, hacer el prototipo tiene registrado bastante de sus primeros meses de operación. Tras llegar a Omaha, en Nebraska, se dividió entre Union Pacific y Alco el precio de $105,835 de ese tiempo, y en ese 8 de abril comenzó una serie de preparativos para quedarse el 13 de mayo en display al oeste de la estación de pasajeros ahí en Omaha. Todo esto recordemos en 1926. Tras estar en display, en exhibición un tiempo para que la gente conociera la locomotora en esa estación de Omaha, al día siguiente emprendió su viaje de prueba hacia Wyoming, en Cheyenne para ser más específicos, donde llegó el 15 de mayo, y en cada punto determinado de ese viaje se detenía y se inspeccionaba detenidamente cada aspecto de la locomotora para evitar irregularidades. Ya en Cheyenne, el 16 de mayo, tuvo su primer test completo sin detenerse en Sherman Hill, donde mucha gente se detuvo a ver la novedosa locomotora que había traído la Union Pacific. Varios tests se hicieron hasta entrado el mes de junio de 1926 y finalmente se envió a donde trabajó casi toda su vida, en Laramie Roundhouse, por parte de la flota de carga, donde trabajó sin muchas eventualidades por toda su vida laboral, y de hecho fue la última en ser retirada oficialmente, esto en mayo de 1956. Tras esto se movió una última vez bajo su propia fuerza para ir a un patio en el este de Los Ángeles, donde afortunadamente se concretó un trato para ser adquirida por la reconocida Railway and Locomotive Historical Society, que la colocó en Rail Giants Train Museum en Pomona, California. A base de esta asociación,
Muchas otras de estas locomotoras conservadas han logrado volver a operar, pero un proyecto para la 9000 no ha sido, ni siquiera hablemos de autorizado, no ha sido siquiera planteado. Lo más cercano que tenemos a ver a esta locomotora con un poco de vida es cuando en algunas ocasiones se le llena ahí en el museo de Rail Giants con aire comprimido para que los niños y turistas puedan saber lo que es usar un silbato de locomotora a vapor. Y bueno, esperemos que este video haya cubierto lo más que se pueda. Hay ciertas especificaciones, son 88 locomotoras de este tipo. Más que nada la información general creo que se pudo tocar bien en este video, no sé ustedes qué piensen. Espero que les haya gustado, yo soy Gerardo Domínguez, este fue el video del jueves, pero nos vemos este lunes con un video bastante interesante. Y yo aquí la dejo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Vean el video que les está recomendando en este preciso instante. Suscríbanse, compartan, comenten, denle a like, todo eso. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.